Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 711 del Catecismo de la Iglesia Católica. La espera del Mesías y de su Espíritu. He aquí que yo lo renuevo. Dos líneas proféticas se van a perfilar. Una se refiere a la espera del Mesías, la otra al anuncio de un espíritu nuevo. Las dos convergen en el pequeño resto del pueblo de los pobres, que aguardan en la esperanza la consolidación de Israel y la redención de Jerusalén. Ya se ha dicho cómo Jesús cumple las profecías que a él se refieren. A continuación se describen aquellas en que aparece sobre todo la relación del Mesías y de su espíritu. Los rasgos del rostro del Mesías esperado comienzan a aparecer en el libro del Emanuel, en particular en Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 2. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará, reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Los rasgos del Mesías se revelan sobre todo en los cantos del siervo. Estos cantos anuncian el sentido de la pasión de Jesús e indican así cómo enviará el Espíritu Santo para vivificar a la multitud, no desde fuera, sino desposándose con nuestra condición de esclavos, tomando sobre sí nuestra muerte. Puede comunicarnos su propio espíritu de vida. Por eso Cristo inaugura el anuncio de la buena nueva, haciendo suyo este pasaje de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Los textos proféticos que se refieren directamente al envío del Espíritu Santo son oráculos en los que Dios habla al corazón de su pueblo, en el lenguaje de la promesa, con los acentos del amor y de la fidelidad. Según estas promesas, en los últimos tiempos, el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabado en ellos una ley nueva. Reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos. Transformará la primera creación y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. El pueblo de los pobres, los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios, los que esperan la justicia no de los hombres sino del Mesías, todo esto es, finalmente, la gran obra de la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las promesas, para preparar la venida de Cristo. Esta es la calidad del corazón del pueblo, purificado e iluminado por el Espíritu, que se expresa en los salmos. En estos pobres, el Espíritu preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. El Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. Juan, precursor, profeta y bautista. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan.
Juan fue lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, por obra del mismo Cristo que la Virgen María acababa de concebir del Espíritu Santo. La visitación de María a Isabel se convirtió así en visita de Dios a su pueblo. Juan es Elías que debe venir. El fuego del Espíritu lo habita y le hace correr delante como precursor del Señor que viene. En Juan el precursor, el Espíritu Santo culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan es más que un profeta. En él, el Espíritu Santo termina el hablar por los profetas. Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías. Anuncia la inmanencia de la consolidación de Israel. Es la voz del Consolador que llega, como lo haría el Espíritu de verdad. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Con respecto a Juan, el Espíritu colma así las indagaciones de los profetas y el ansia de los ángeles. Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios. He aquí el Cordero de Dios. En fin, con Juan Bautista, el Espíritu Santo inaugura, prefigurándolo, lo que realizará con y en Cristo, volver a dar al hombre la semejanza divina. El bautismo de Juan era para el arrepentimiento. El del agua y del Espíritu será un nuevo nacimiento. Como vemos de una manera más clara, ya en estas líneas el catecismo nos empieza a hablar de textos muy claros, en donde aparece el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento, pudiéramos decir, ya como una promesa, como parte de la redención. Es decir, ¿era necesario que Cristo muriera en la cruz para nuestra salvación? Como también era necesario que el Espíritu, que Dios mismo, llegara a nuestro corazón para que realmente existiera una creación nueva. Porque será el Espíritu Santo quien desde nuestro interior nos vaya impulsando a precisamente renovarnos en Cristo. Por eso es que no nos debemos de cansar de invocar al Espíritu Santo diciendo: ven, Espíritu Santo.